a grabar esta historia. Y eso, de que en la clase anterior, ¿cierto? Hablamos acerca de farmacodinamia, terminamos con farmacodinamia y vimos algo, ¿cierto? De toxicidad, pero lo que les había dicho yo en ese entonces era de que de por sí la toxicidad lo que valora es, digamos, qué pasa cuando yo, por ejemplo, tomo más de la cantidad que debería tomar de un medicamento, ¿cierto? Y, por supuesto, eso influye en un sinfín de procesos que pueden o no pueden estar ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho ojo porque los procesos tóxicos existen, son súper reales y ustedes eventualmente cuando estén ya, es cierto, trabajando ya sea en un hospital, particularmente en un hospital, ¿cierto? Van a observar mucho este tipo de situaciones, las cuales pueden ir muy de la mano con lo que vamos a ver hoy, que son las RAM, ¿cierto? Que son las reacciones adversas a medicamentos y, por supuesto, las interacciones, ¿cierto? Y dentro de las interacciones yo aquí como que me voy a alargar en cierto sentido porque quiero hablar un poco del tema de cómo interacciones que normalmente no se suelen comentar mucho, que son cómo el alimento puede afectar ciertos medicamentos. Y estas son cosas súper interesantes que tenemos que comentar porque lo que siempre te suelen enseñar son interacciones en relación a un fármaco con otro fármaco, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos a definir un poquito más eso, ¿ok? Así que, eh, bueno, también recordar de que ya la primera evaluación sería el martes 18 de mayo, ¿cierto? Así que vayan estudiando, ¿cierto? Vayan repasando todo lo que hemos visto hasta el momento. La primera evaluación es conceptual, netamente conceptual, y por lógica debería entrar hasta fluidoterapia, que sería lo que veríamos a la vuelta de la pausa docente, que sería la próxima semana, así que igual sería bueno porque van a poder descansar un poquito, desconectar, que les vendría bastante bien, honestamente, ya que están con un ritmo, puedo suponer, muy intenso de clases. Así que nada, comencemos. Entonces vamos a hablar de reacciones adversas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que tratar de entender el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las interacciones son valorables en realidad? ¿Por qué es importante? Porque fíjense, un porcentaje, un 15% de pacientes que están hospitalizados suelen tener algún tipo de respuesta que no es la que buscas, ¿ok? Y eso tú lo ves mucho, en cierto sentido. Y un porcentaje que no es menor, ¿cierto? Está relacionado a una reacción adversa. Hay un alto índice de pacientes que llegan y acuden a urgencias producto de interacciones que puedan existir o reacciones adversas, ¿cierto? A algún tratamiento que estén tomando, ¿cierto? Es como el gran problema en realidad de el consumo, ¿cierto? De ciertas sustancias, a veces sin supervisión médica. Eso es un asunto también que es muy importante que ustedes lo tengan extremadamente claro, que es el asunto de la automedicación. Y eso, al fin y al cabo, es algo que ustedes van a ver mucho paciente que van a ver que toma medicamentos porque ellos creen que funciona o porque alguien les dijo. Y eso normalmente los lleva a tener estas reacciones. Y claramente se ve aquí que el grupo geriátrico es el más susceptible a este tipo de problemas. Y hay que valorarlo el por qué, porque ustedes saben de que el adulto mayor ya tiene funciones fisiológicas disminuidas, ¿cierto? Entonces quizás la dosis que normalmente era apropiada, ¿cierto? Quizás ahora está generando algo que no debería. Y el índice, fíjense, de mortalidad si bien parece un número bajo, es igual representativo en cierto aspecto. Y es una de las causas de este tipo con respecto a, a mortalidad en el mundo, va relacionado a las reacciones adversas. Bueno, esto hay que tenerlo claro. ¿Cuál es como esta cadena, ¿no? Este diagrama, en el cual nosotros, cuando hablamos de un fármaco, ¿cierto? Pasamos por todo el proceso que ya conocemos, ¿cierto? Lo hemos hablado y sabemos por dónde va un poco la historia, pero a nosotros lo que nos interesa en realidad es de que el fármaco, una vez que entra al organismo, ¿cierto? Genere un efecto, ¿no? Que es el efecto farmacológico que yo estoy buscando, ¿no? No sé, llámese
bajar la presión, ¿cierto? Desinflamar, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Pero resulta de que en un porcentaje, de una forma u otra, estos también podrían generar diferentes tipos de reacciones. Dentro de las que encontramos a las reacciones adversas, ¿cierto? Los efectos secundarios, reacciones alérgicas y efectos colaterales. Ya. Aquí hay que, esto bueno, de todas formas yo lo nombro después, lo comento después, pero el efecto secundario con el colateral son básicamente como lo mismo en realidad. Y después vamos a hablar de otros conceptos que también quizás tienen definiciones diferentes, pero representan un grupo de situaciones. Y esto es súper importante y hay que tener claro esto. ¿Cuál es la definición de una reacción adversa en sí? Que es cualquier reacción nociva, indeseable, que se presenta con la dosis normalmente utilizada. ¿Ok? Ahí está el tema. Aquí no estamos hablando de un efecto tóxico, estamos hablando de una reacción que ocurre con una dosis normal de un medicamento. Y eso es lo que genera la gran diferencia con lo que es un proceso tóxico. ¿Por qué? Porque hasta el fármaco más inofensivo, que quizás podríamos decir que es el paracetamol, ¿cierto? Puede ser tóxico, pero eso va a ser dosis dependiente, ¿cierto? O sea, necesito tomar dosis extremadamente altas para que me puedan generar estos procesos de toxicidad. Y eso creo que lo tienen súper claro. Bueno, dicho eso, la reacción adversa tiene una definición según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En la cual es como un poquito más elaborado, ¿cierto?, en comparación a lo anterior, en donde un efecto nocivo, ¿cierto?, es involuntario de un fármaco que se presenta en una dosis normal para lograr una profilaxis, diagnóstico o terapia por modificación de una función fisiológica. O sea, es un efecto que está ocurriendo, algo diferente, ¿no? Algo que no debería ocurrir. Y el daño incluye las respuestas nocivas, errores de administración, y esto es clásico, el error de administración de fármacos, es donde quizás ustedes van a tener van a tener muchas situaciones donde les ocurran cosas así y donde ustedes van a tener que, por supuesto, consultar, ¿cierto? Cuando corresponda, sacarse todas las dudas de encima, por decirlo así, porque son situaciones que les van a ocurrir, ojalá que no a menudo, ¿ok? Y por supuesto, cualesquiera otras circunstancias que pueden producir una lesión. Y aquí es donde hay que tener claro un sinfín de procesos que pueden estar ocurriendo. Y entonces aquí es donde empezamos a diferenciar. Porque dentro de estos efectos que veíamos en la tablita, les había comentado que el efecto colateral, ¿cierto?, es técnicamente diferente en definición, pero los dos no se suelen distinguir. Entonces, fíjense, entre el colateral y el secundario. El efecto colateral es un efecto, ¿cierto?, que forma parte de la acción del fármaco, pero la aparición es indeseable mientras se está administrando. Entonces, por ejemplo, los fármacos anticolinérgicos que se llaman, como por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el Viadil, las gotitas del Viadil, que yo creo que un gran porcentaje de la gente aquí ha tomado Viadil, o la atropina, que la usan mucho en las películas, ¿cierto? Y a nivel hospitalario, a nivel de urgencia se usa mucho. Resulta de que uno de los efectos secundarios clásicos de los anticolinérgicos es la sequedad de boca, ¿ok? Es toda la eliminación o la disminución de la secreción de líquidos, ¿ok? Entonces, este efecto está ocurriendo, ¿cierto? Forma parte en este caso, de lo que es el fármaco en sí. Mientras que el efecto secundario surge como una consecuencia de la acción fundamental, pero que en este caso no forma una parte inherente, o sea, no es propia del fármaco en sí, pero puede ocurrir, ¿ok? Entonces ahí encontramos la hipopotasemia que ocurre con el tratamiento con ciertos diuréticos. Hay, por ejemplo, el caso particular de la furosemida o la hidroclorotiazida, que son saluréticos, que lo que hacen es, en este caso, eliminar toda esa sal que está, ¿cierto? En este caso el ion sodio, ion cloruro, potasio, etcétera, lo eliminan a través de la orina. Y de esa forma se aumenta la liberación de la misma y las concentraciones a nivel plasmático disminuyen. Entonces, por eso produce esa hipopotasemia, pero es producto de, ¿se dan cuenta? Es consecuencia de la acción que hace el fármaco. O sea, porque produce diuresis, disuelve toda en este caso, digamos, sales y las vas eliminando. Por ahí me ponen el mensaje. Le expliqué al principio de que tengo problemas con la cámara, así que
por eso no la pude poner el día de hoy. Bueno, dicho eso, ustedes dirán, pero sí es lo mismo, es como muy parecido, ¿cierto? Los dos efectos, pero en realidad no siempre es fácil distinguir, entonces mejor digamos que dejémoslo de forma académica ahora, de esta forma. Por lo que me interesa a mí que ustedes entiendan de que si bien hay un fármaco que va a poder tener un efecto terapéutico, probablemente también va a poder generar algo que tú no estás buscando. Que, no sé, a ver, en otros casos particulares, el caso de la metformina, si bien ayuda, ¿cierto?, para el tratamiento de la diabetes, una reacción adversa clásica que produce es diarrea, ¿ok? O problemas gastrointestinales en algunos pacientes, problemas de tolerancia, vómitos, ¿ok? O los antidepresivos en la primera etapa del tratamiento suelen producir muchas náuseas, mucho vómito. Y esos son efectos, ¿cierto?, que podrían a su vez ser secundarios o colaterales. ¿Por qué? Porque no son inherentes a la actividad del fármaco, pero que a la vez pueden ser parte propia de la acción farmacológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se entrecruzan esos efectos. Así que lo vamos a dejar como efecto secundario, ¿ok? Que es como la mejor, yo creo que una generalización. Pero es bueno que sepan que existen diferenciaciones porque particularmente pueden aparecer algunas particularidades. Bueno, por otro lado, están las reacciones alérgicas, ¿cierto? Donde el fármaco y los metabolitos que se pueden ir generando durante el proceso de la actividad del mismo pueden tener algún carácter antigénico y nuestro cuerpo los va a reconocer como tal y va a hacer que toda la maquinaria, ¿cierto?, inmunológica comience a actuar. Y por supuesto es como un medio de defensa y al fin y al cabo va a empezar a generar reacciones. Entonces, para que ocurra esto, tiene que existir un contacto, ¿cierto? Sensibilizante previo, tiene que haber exposición previa digamos, a todo esto, a este proceso, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta de que también pueden existir algunas otras estructuras dentro de las mismas características del fármaco, en este caso, para que puedan desencadenar esta reacción anticuerpo-antígeno, ¿ok? Y por otro lado, tenemos las reacciones idiosincráticas, en donde hay un asunto más genético, que al fin y al cabo va a determinar esta respuesta anormal. Y esto suele ocurrir en grupos específicos de pacientes, ¿ok? Y cuando me refiero a grupos específicos de pacientes, por ejemplo, lo que les decía el otro día, cosas que están relacionadas más con aspectos, digamos, de ciertas zonas, ciertos tipos de pacientes, ciertos grupos etarios específicos de pacientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los asiáticos suelen poder reaccionar de una forma, los pacientes afroamericanos pueden tener otra, los caucásicos, ya sí, existen un sinfín de variabilidades que podrían existir, ¿ok? Así que eso hay que dejarlo súper, súper, súper claro. Y bueno, continuamos con esto, que esta cosa a veces se me para un poco. Entonces, causas que pueden ocurrir, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el diagnóstico erróneo, que es muy típico, es una de las situaciones más particulares que pueden aparecer, la prescripción del medicamento equivocado o una dosis equivocada del medicamento correcto. Eso también es algo que también puede ocurrir porque ustedes como conocerán, ¿cierto? Existen un montón de fármacos que quizás tienen nombres muy parecidos, ¿cierto? Y que a veces pueden llevar a confusión. Y también digamos que ustedes ya saben, la caligrafía de los médicos particularmente no es muy buena y eso hace de que existan problemas de interpretación de las recetas, lo cual no es para nada de agradable, ¿cierto? Bueno, eso ya es otra historia. Por otro lado, trastornos médicos genéticos, ¿cierto? Alérgicos, se dan cuenta que también tiene que haber una predisposición en ese aspecto y, por supuesto, automedicación con fármacos que requieren prescripción, como por ejemplo antibióticos, ¿cierto? Mucha gente utiliza antibióticos, ¿cierto? Sin prescripción médica y estos pueden llegar a generar algunos problemas como por supuesto la resistencia, etc. Y reacciones con otros medicamentos, incluidos tradicionales y por supuesto algunos alimentos, que eso lo vamos a hablar en particular en interacciones. Y por supuesto, esto es un tema también ya que quizás en nuestro país es un tema de discusión con esto de los medicamentos de inferior calidad a la norma, con toda esta historia que hablamos en algún momento, ¿se acuerdan de la bioequivalencia? Pues
ahí se podría poner en tela de juicio un poco el asunto de calidad. Pero resulta de que, según como hablábamos ese día, si ustedes ven algo que tiene esta franja amarilla y pone que es bioequivalente, ustedes deberían creer de que, y deben aceptar el hecho de que efectivamente son iguales al original, ¿cierto? Pero resulta de que hay un gran número de fármacos que no tienen estos estudios de bioequivalencia y te pueden llevar quizás a dudar de que su calidad va a ser la mejor. Si lo llevamos a un nivel, por ejemplo, hospitalario, a nivel hospitalario, los fármacos que se suelen utilizar, todos, algunos son originales o algunos otros son bioequivalentes que son genéricos, específicamente. O en su efecto se usan fármacos inyectables, y los fármacos inyectables no tienen que pasar por procesos de bioequivalencia, entonces son idénticamente, son todos iguales, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el fármaco en sí disuelto en un solvente que se va a administrar o algún polvo para reconstituir, que pasan ya por los procesos de calidad, ¿cierto? Y por supuesto, esto ya es un tema así un poco más, digamos, para hilar fino, ¿cierto? Como el uso de medicamentos, falsificados sin ingredientes activos, ¿cierto? Con ingredientes equivocados. Y esto normalmente puede ocurrir, ¿cierto? O sea, aquí nosotros tenemos una situación que ha ocurrido por muchos años que en este caso, por mucho tiempo se estaban pasando medicamentos falsificados desde Perú acá, que aquí no tienen los mismos controles de calidad, y desde el momento que estos medicamentos no tienen digamos, la aprobación del registro sanitario del Instituto de Salud Pública, inmediatamente pasan a ser falsificados, independiente de que quizás sean en realidad el medicamento que tú necesitas. Y eso es una situación que yo creo que se va a seguir repitiendo. Bueno, por ahora, ya saben, por un asunto de cercanía, por asuntos de frontera y pandemia, no existe esta particularidad de que existan rápidamente el acceso a ellos, pero de forma normal sí es así. Y de hecho aquí algunas farmacias han tenido problemas en este caso, por estar vendiendo este tipo de sustancias, pero eso ya es otra historia. Factores de riesgo para la producción de RAM, si se dan cuenta, casi todas van a estar relacionadas en su mayoría primero con aspectos relacionados de la vía de administración. La vía oral es la que normalmente suele generar más. La edad extrema, me refiero edad extrema a muy menores o a muy mayores. Las sobredosis intencionales que, por supuesto, pueden llevar más allá de una rama a un proceso toxicológico, la administración concomitante de diferentes fármacos, porque esta va a llevar a un sinfín de potenciales interacciones, ¿cierto? Aspectos farmacogenéticos, que hablamos acerca de estas reacciones idiosincráticas que podrían ocurrir en algunos grupos de pacientes, pero para conocer eso nosotros deberíamos tener, ¿cierto?, por lo menos un barrido en aspecto genético de cada uno de nosotros, un mapeo, por decirlo así, ¿cierto? Y, por supuesto, una historia previa de RAM o de alergias y una alteración renal o hepática, que también son cosas que al fin y al cabo están digamos, fomentando o que condicionan a que el cuerpo reaccione de una forma u otra. Y el tema, por sobre todo, que esto es importantísimo para cualquier profesional de la salud, es la educación, porque la ignorancia sobre muchos de estos temas es muy amplia. La gente piensa de que porque se está tomando algo o porque se lo tomó una vez le va a volver a funcionar, y no necesariamente es así. Hay que siempre tener por lo menos una idea de que hay que tener ciertas consideraciones y hay que tener tiempos específicos y por supuesto hay el aspecto de la responsabilidad es súper importante. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué otros factores, cierto, van a propiciar la aparición de las RAM? Y estos son más relacionados, si se dan cuenta, ya no a los factores que habíamos hablado anteriormente, sino que estos son propios ya de el fármaco, ¿cierto? El medicamento cuando está completo. Por otro lado, físico-químicos, ¿cierto? Propios de la molécula. Ahí les puedo dar como ejemplo, no sé, se sabe de que hay compuestos químicos, ciertos fármacos que en su estructura química tienen azufre. Y ese azufre normalmente genera reacción antigénica. Entonces, inmediatamente hay muchos pacientes que son alérgicos a cualquier fármaco que contenga azufre, y de ahí aparecen las famosas alergias a algunos tipos de familias de fármacos. Otros ya son por exposición recurrente, que suelen también existir, y hay un montón de factores propios de la persona que eventualmente podrían estar generando algún tipo de alergia. Factores biofarmacéuticos, fíjense, la estabilidad del compuesto.
lo del famoso vencimiento, que yo creo que todo el mundo en algún momento ha hecho la famosa consulta de ¿me puedo tomar esto si se venció hace un mes atrás o 2 meses atrás? Bueno, yo me acuerdo cuando a mí me lo enseñaron, el vencimiento se define como la pérdida de un 7% de, digamos, las propiedades de estabilidad de una molécula después de la fecha en la cual aparece que caduca, ¿cierto? Pero resulta de que el vencimiento también va más de la mano con las zonas de almacenamiento en la cual tú tienes un medicamento, especialmente la manipulación de los mismos, pero por ejemplo en sistemas hospitalarios, en este caso en atención primaria o en el sistema privado, casi siempre hay revisión de lo que son vencimientos con bastantes meses de anticipación. ¿Por qué? Porque normalmente estos tienen que pasar por procesos para no generar mermas, porque ustedes saben que todo esto al final va en un aspecto de compras y ventas, o sea, independiente de que sea en el hospital, independiente de que sea en un consultorio, independiente de que sea en una clínica. Estos tienen que pasar por procesos para evitar mermas y muchos de ellos se vuelven a los laboratorios y se destruyen en algunos casos, en otros casos no, se acumulan y se generan algunos sistemas de cambio directamente con los distribuidores. Pero lo lógico sería de que cuando ustedes vayan a algún servicio de cualquier tipo, normalmente los vencimientos estén con un rango de 6 meses para arriba y en muchos casos mucho más tiempo. Y ahí hay bastantes formas de ir controlándolo al fin y al cabo. La pureza también es un tema, pero particularmente todo lo que uno está consumiendo de forma general suele tener altos estándares de pureza, o sea, o si no fuese así, no te lo estarían administrando, ¿cierto? Y la bioequivalencia, que también es una historia, y esto aquí yo creo que todavía esto está con signo de pregunta, porque si bien yo lo que recuerde, a fines del 2019 había un listado por lo menos con 150 especialidades, 150, perdón, fármacos que estaban considerados como bioequivalentes, mientras que probablemente ahora habrá aumentado ese listado. Y por otro lado, factores del paciente, que lo habíamos comentado quizá un poquito antes, la edad, la masa corporal, los genes, ¿cierto? Tienen mucho que ver. Por ejemplo, si un paciente asiático, ¿cierto? Probablemente va a existir algún tipo de problema y enfermedades, ¿cierto? Preexistentes que también podrían condicionar a que, por ejemplo, exista algún tipo de reacción adversa a nivel hepático, ¿cierto? O renal, o respiratorio, o a nivel de la piel, etcétera. Y por supuesto, esto que es clave, ¿no? La administración, por dónde se administra y el cómo también se almacena. Ahora, si nosotros englobamos, ¿cierto? Todas estas, digamos, actividades o factores, hay que ahora tratar de ir desglosando cuáles son los tipos de reacciones adversas, porque eso ahora es donde nosotros nos tenemos que meter. Y en particular, existen muchos tipos, pero las que más normalmente se manejan son dos tipos, que serían las reacciones de tipo A y las de tipo B. Ya las otras vamos viendo que son muy, muy específicas, porque, por ejemplo, fíjense, las de tipo A son relacionadas con la dosis o se les llaman aumentadas, ¿ok? Que son aumentadas o farmacológicas, o sea, relacionadas con el fármaco en realidad. Por ejemplo, patologías hepáticas o renales que alteren la velocidad del metabolismo o que alteren la respuesta. ¿Se dan cuenta? O sea, hay algo ahí que tiene que estar actuando, digamos, o es el resultado de un aumento de la acción farmacológica cuando se administra una dosis normal, ¿ok? Y todas estas particularmente son dosis dependientes, ¿ok? Pero después lo vamos a comentar de nuevo. Y las de tipo B no son relacionadas con la dosis, o se les conoce como bizarre en inglés, o idiosincráticas, como por ejemplo alérgicas, respuestas inesperadas, variaciones farmacogenéticas. Estas son más raras, ¿no? Esto no lo quise traducir como bizarro porque bizarro no tiene el mismo significado, pero es como extraño, ¿no? Sería como muy específica, porque la definición de bizarro es otra cosa. Las de tipo C, por administración prolongadas, o sea, crónicamente hablando. Por ejemplo, los cambios adaptativos y el famoso efecto rebote. O sea, pacientes que, por ejemplo, están con tratamientos digamos, con analgésicos opioides, ¿cierto? O con algún tipo de tratamiento, psicofármacos, etcétera. Después tenemos las de tipo D, que son diferidas, donde, por ejemplo, se podrían producir carcinogénesis, alteraciones de la fertilidad, teratogénesis. Estas ya son más complejas aún, ¿se dan cuenta? Porque se están generando ya cambios
a nivel mucho más celular, o sea, que podría llegar a traer consecuencias como, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Y están las de tipo E, por final de tratamiento, que son reacciones que, por ejemplo, un paciente que lleva tiempo muy prolongado, que se podría relacionar con la C, ¿cierto? Y al final se le deja de dar el tratamiento y el paciente empieza quizás a presentar algún tipo de reacción no deseada. Y por supuesto, las tipo F por agentes ajenos al principio activo. Y esto normalmente va más relacionado con contaminaciones que podrían existir, contaminaciones cruzadas o cualquier otra situación que pueda estar ocurriendo. ¿Okay? Entonces, de todas estas, vamos a ir analizando, ¿cierto? ¿Cuáles serían algunos ejemplos que puedan existir con estas y ir dejando en claro de que en particular las de tipo A y las de tipo B son las que a nosotros nos darían un poco más de interés. Bueno, las reacciones de tipo A, que les decía que eran como las aumentadas, ¿cierto? Es exactamente eso, es el aumento de la acción farmacológica cuando se administra en una dosis habitual. Y estas normalmente son dosis dependientes. O sea, si yo aumento la dosis, probablemente vayan a ocurrir. Por ejemplo, la presión arterial baja con antihipertensivos. Tiene sentido, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, hay un fenómeno que ocurre con los antihipertensivos que se llama la presión, la hipotensión ortostática de la primera dosis. Así se llama el fenómeno, en el cual a un paciente que recién lo están tratando con algún antihipertensivo, se le baja la presión tan rápido que se puede desmayar, ¿cierto? Y le puede llegar a generar algún problema que no es, digamos, deseado, ¿cierto? Entonces, eso normalmente puede ocurrir, así como también la hipoglicemia producida por la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, al fin y al cabo, lo que va a llegar a hacer es llegar al cuerpo para tratar de captar toda la glucosa que hay para poder llevar la glucosa a los 3 lugares donde debe actuar, ¿cierto? Que es a la musculatura, que es al hígado y al tejido adiposo, ¿cierto? Entonces lo hace de forma tan rápida de que a la persona le llega a dar una hipoglicemia porque todo el azúcar que tenía ahora está extremadamente baja. Y eso es un tipo de reacción producido por una dosis normal, la primera dosis, o con una secuencia de unos cuantos días con la misma dosis, el cuerpo tiene que ir adaptándose a ese proceso. Bueno, por otro lado, las reacciones de tipo A también incluyen a algunos que no están relacionados con la acción farmacológica, por ejemplo, la boca seca, que se asocia con los antidepresivos tricíclicos, o algunas sobreinfecciones en pacientes que están tratados con algunos compuestos específicos como el infliximab. Entonces, claro, también podrían asociarse algunas cosillas ahí que no son las que estamos buscando, pero las de este tipo son como las más comunes. Bueno, por otro lado, están las reacciones de tipo B, ¿ok? Que son, digamos, no predecibles en realidad, son como, son bastante más raras, ¿ok? Entonces, digamos como que el bizarro es como raro, ¿no? Son reacciones que no se esperan de las conocidas, bueno, acciones farmacológicas del fármaco. Más bien, digamos que son raramente dosis dependientes. Entonces, por ejemplo, las reacciones de anafilaxia con penicilina son muy extrañas porque no a todo el mundo le dan, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, en las anteriores, estos efectos de hipotensión con la primera dosis de un antihipertensivo normalmente les suele pasar a un altísimo porcentaje de los nuevos hipertensos. Y lo mismo con los pacientes que comienzan con tratamiento con insulina. A casi todos les suele dar alguna pequeña crisis hipoglicémica. Entonces hay que tener pendiente eso. Y por otro lado, erupciones cutáneas con antibióticos, que no a todo el mundo le ocurren. Y eso va quizás de la mano con potencialmente la forma de cuál es la presentación antigénica que van a tener estos fármacos en el organismo, que pueden ir relacionados con su estructura química, ¿cierto? Con la exposición previa y un sinfín de otras cosas. Y esto está descrito en artículos de revisión donde se habla también, por ejemplo, las reacciones alérgicas que existen con las vacunas hoy en día y con todo esto que está pasando hoy en día con lo de la vacuna del COVID y que están añadiendo cada vez nuevas alternativas. De hecho, ya está disponible la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, para vacunarse ya en nuestra ciudad, y no sé a qué grupos específicos se la van a dar particularmente, ¿okay? Entonces también hay que tener mucho ojo con eso, ¿okay? Bueno, por otro lado, entonces hay una tablita en la cual podemos comparar, ¿cierto? Los dos tipos, digamos,
de estos tipos de reacciones, digamos estas que son como intrínsecas y estas de acá se les llamarían como idiosincráticas, ¿ok? Entonces las de tipo A son predecibles porque tú a través de la dosis puedes predecir qué podría ocurrir, son dosis dependientes normalmente, tienen una alta morbilidad, fíjense, alta morbilidad, o sea, es probable que ocurran un montón, pero tienen una muy baja mortalidad. Y estas responden a una reducción de la dosis. Esta comparación la tienen que tener súper clara. Por otro lado, las de tipo B cambian totalmente al contrario, ¿cierto? No son predecibles porque tú no sabes si van a pasar, son raramente dosis dependientes, tienen una baja morbilidad, pero tienen alta mortalidad. O sea, es probable de que en este caso puedan ocurrir ciertos tipos de problemas específicos y responden a la retirada del fármaco. Bueno, las reacciones de tipo B representan uno de los objetivos principales de lo que es la farmacovigilancia. Y eso es algo que, al fin y al cabo, van, en este caso, digamos, considerándose, digamos, dentro de todo lo que vamos a analizar con respecto a la farmacovigilancia. Sí, a ver, me pones Melanie, la vacuna de AstraZeneca, sí, pues esa era como la consideración, y era netamente por un estudio que se hizo con un grupo de pacientes, y claro, eran hombres en ese aspecto, sí, y las dosis con intervalo de 12 semanas, correcto. Bueno, también se comenzó la vacunación a embarazadas, ¿cierto? Y de preferencia se estaba requiriendo que se hiciera con la vacuna de Pfizer Biotech, así que vamos a ir viendo cómo avanza eso. Pero bueno, como ya saben, estamos de nuevo en cuarentena y pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, hay un montón de cosas ahí que están pasando, pero esperemos y crucemos los dedos de que esto ya de una vez por todas vaya mejorando. Bueno, dicho lo mismo, ¿cierto? Aquí hay un link para que a quien le interese leer un artículo, una revisión acerca de reacciones adversas a medicamentos, la verdad que estaría bastante bien que puedan hacer algún tipo de análisis para poder hacer comparaciones, digamos, un poco más generalizadas con respecto a qué es lo que ocurre, ¿cierto? Con este tipo de reacciones. Como les decía, como las más importantes, ¿ok? Por otro lado, dijimos que teníamos las de tipo C, en donde habían, en este caso, mecanismos de administración prolongada. Por ejemplo, la farmacodependencia. Eso ya es un tipo de reacción también adversa. Personas que están dependientes a ciertos tratamientos, como por ejemplo los fármacos neurolépticos. Por otro lado, el efecto rebote que pueden producir los opioides, que van de la mano totalmente con eventuales síndromes de abstinencia, tolerancia y dependencia física y psicológica, ¿no? Y la supresión de la fisiología normal, como en el caso del uso excesivo de corticoides. ¿Por qué? Porque el uso excesivo de corticoides puede llegar a generar problemas de retención de agua, ¿cierto? Retención de sal, y a la vez puede afectar todo el sistema renal y, por supuesto, el sistema de la presión, ¿cierto? Entonces, al final, y puede producir edemas y un sinfín de problemas que están asociados al uso excesivo de corticoides y un sinfín de otras cosas. Y, por supuesto, tratamientos prolongados, como por ejemplo la nefrotoxicidad que pueden llegar a producir los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como por ejemplo el ibuprofeno, la aspirina, ¿cierto? En particular esos dos, que son los más reconocidos de poder llegar a producir este tipo de problemas. Entonces se dan cuenta, las de tipo C, a diferencia de las otras, hablamos de un tiempo largo de administración. Y estos normalmente van a ocurrir mucho con algunos pacientes que están pasándose de un neuroléptico a otro, o que lo están cambiando de tratamiento porque no están generando quizás las respuestas terapéuticas que se están buscando. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso y hay que saber observarlo. O sea, ustedes van a ver pacientes que, por ejemplo, van a tener hospitalizados y los tienen con tratamientos previos bastante elevados, ¿cierto? Y se les van a ver ciertos patrones quizás en el comportamiento o en la producción de algún tipo de situación. Por otro lado están las de tipo D, ¿cierto? Que pueden producir carcinogénesis, que lo habíamos hablado, que ya saben, a nivel celular, por supuesto que van a tener un efecto. En el caso de los antitumorales y hormonas pueden tener este tipo de actividad. Y a nivel teratogénico también, como habíamos conversado, ¿cierto? En algún momento acerca de, por ejemplo, la talidomida, que se acuerdan de la talidomida que se tomaba, en este caso, a fines de los años 50, para evitar los vómitos, ¿cierto?, en mujeres embarazadas, y después todos estos, sus hijos, ¿cierto?, hijas que nacieron,
salieron con estas focomelia y malformaciones relacionadas a lo mismo. Y eso también es considerado una reacción adversa. Entonces, el cómo se valora hoy existen formas en las cuales se pueden, en este caso, estudiar esto y poder controlar el hecho de que se están administrando ciertos grupos de fármacos a ciertos grupos, de la misma forma que está ocurriendo ahora quizás con las vacunas. A ciertos grupos específicos se les prefieren dar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay otros que quizás pueden ser más susceptibles o menos a ciertas situaciones. Ahora ya con respecto a administraciones, ya si nos metemos en el tema de las vacunas, de que ahora, por ejemplo, Sinovac, la gente de Sinovac está diciendo que hay que administrar quizás una tercera dosis y así para poder aumentar más aún la inmunidad, que hace sentido, la verdad, y lo mismo por el simple hecho de que están apareciendo otras cepas, ¿cierto? Otras variantes en realidad, no cepas, otras variantes del virus, como por ejemplo estas variantes de la India, me parece que tiene un perfil de resistencia, y hay un sinfín de cosas que hay que ir valorando. Bueno, otras RAM, como por ejemplo las reacciones de tipo E, que al finalizar un tratamiento que lo habíamos hablado, que dijimos que eran muy parecidas a la C, como los síndromes de abstinencia, que suelen ocurrir con el tratamiento con opioides por periodos largos. O, por supuesto, pacientes que tienen, en este caso, adicciones relacionadas a lo mismo. Y eso la verdad que puede ser un problema bastante complicado. Y, por supuesto, las reacciones de tipo F, que les decía yo que eran por temas más de impurezas, ¿cierto? Contaminantes, ¿cierto? Y ya acá hay cosas bien específicas y que suelen ocurrir mucho. Por ejemplo, pacientes que son intolerantes a la lactosa, hay que saber de que la mayoría de las formulaciones que existen farmacéuticas hoy en día traen lactosa como en este caso, la traen como un emulgente, si no me equivoco, y también como un disgregante. Entonces, resulta que, claro, por mínima que sea la cantidad de lactosa que va a haber en esa formulación, podría afectarle a un paciente, ¿cierto?, con intolerancia. Entonces, de ahí viene de que, por ejemplo, muchas formulaciones de metformina por mucho tiempo, hasta hace poco, venían formuladas con una nueva formulación, ¿cierto? Y esta contenía lactosa, y muchos de estos pacientes adultos mayores ya eran intolerantes a la lactosa y por eso les producía diarrea. Y eso pasó también con el losartán, que es un antihipertensivo. Ocurrió hace un año atrás, por lo menos, salió un batch nuevo del el medicamento con otra formulación que contenía lactosa y produjo el mismo problema. Y es muy raro, por ejemplo, encontrar a pacientes que tengan reacciones adversas con losartán. Es un fármaco extremadamente seguro. Entonces, ese tipo de cosas te hace como, digamos, escarbar un poquito para tratar de entender qué es lo que posiblemente podría estar ocurriendo. ¿Cómo nosotros podemos valorar todas estas RAM? ¿Se acuerdan que al inicio de la clase, en la primera clase, de hecho, que fue la introducción, yo les hablé de los famosos estudios clínicos, y los estudios clínicos tienen fases, ¿no? Y para poder llegar a un punto en el cual nosotros valoramos, ¿qué cosa? Efectos adversos, ¿cierto? Reacciones adversas, efectos secundarios, y ahí es donde definimos, ¿cierto?, estas monitorizaciones, en realidad. Entonces, en el ensayo clínico, que habíamos dicho que es mucho periodo, un periodo de tiempo largo, que se va a dividir en diferentes fases, nosotros podemos analizar desde la toxicidad hasta los efectos farmacológicos inesperados, y cuando ocurre esto, desde el término de la fase 3, o desde cuando se está realizando el estudio de fase 3 a llegar a la fase 4, para luego tener el registro, ¿cierto? Y ya comercialización, ahí ya se empiezan a estudiar otros tipos de valoraciones, ¿cierto? Efectos idiosincráticos en poblaciones específicas, ¿cierto? Potencial de producción de otros tipos de problemas como el cáncer, ¿cierto? Y después estos registros se tienen que ir renovando después de ciertos periodos, que estamos hablando de 10 años, a veces, que le suelen dar registros sanitarios, ¿ok? Entonces, Profe, dime. una consulta, ¿qué es lo que eran los opioides? ¿Perdón? ¿Qué eran los opioides? No te escucho bien, disculpa. ¿Lo puedes escribir en el chat? Profe, creo que Ya, es los alpioides. Esa sí, fue sí, la sí. pregunta. Opioides.
Eso. Eso, ya. Los opioides son analgésicos súper potentes que son de origen natural y que se utilizan, por ejemplo, en el cuidado paliativo del dolor. Y ese es como el uso específico que tienen los opioides, ¿ok? Por ejemplo, la morfina es uno, ¿ok? La codeína, el tramadol. Y si ustedes escuchan sobre eso, probablemente los van a ver en pacientes que, por ejemplo, tienen artrosis o pacientes que están con tratamiento de cuidado paliativo del dolor del cáncer. Entonces son analgésicos súper potentes que resulta de que vía el mecanismo que tienen, después de su utilización prolongada pueden llegar a generar bastantes problemas relacionados a la dependencia. ¿Ok? Y bueno, eso lo comentamos, se los comenté anteriormente, pero es súper importante saber de que, por ejemplo, cuando ustedes tengan que manipular este tipo de medicamentos hay que hacerlo con mucho cuidado porque las dosis normalmente suelen estar definidas por aspectos específicos de peso, cierta valoración, si es que el paciente realmente las necesita o no. Pero búsquenlo, es un concepto que es súper interesante porque van a trabajar bastante con este tipo de fármacos. En el hospital van a tener acceso a trabajar con morfina, fentanilo, con codeína, con tramadol, específicamente con buprenorfina, oxicodona, si no me equivoco, y naloxona y naltrexona, que son como una familia de fármacos bien, bien específicos. Así que les invito a ir revisándolos por si alguien ya quiere ir conociendo un poquito más sobre eso. Entonces, quedó claro, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Resulta de que una vez que el fármaco o la sustancia se ha registrado, ¿cierto? Tiene que pasar por una evaluación y tiene que seguir de esta forma. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual nosotros hoy en día tenemos para poder vigilar que los fármacos estén generando o que no estén generando estos tipos de problemas o reacciones adversas? Existe una asociación que en este caso es, bueno, un sistema que al fin y al cabo tú puedes ingresar estas reacciones adversas, que es esta famosa red RAM, que es el sistema red RAM del Instituto de Salud Pública de nuestro país, en donde profesionales de la salud, ya sean médicos, ¿cierto? Enfermeros, ¿cierto? O cualquier otro, farmacéuticos también particularmente, podemos ver o valorar pacientes que estén generando reacciones adversas y nosotros podemos, en este caso, ingresar estos tipos de reportes que llegan al sistema Santiago y después ellos nos tienen que responder para ver cuál es el accionar que tenemos que tener. Les doy el caso particular. En atención primaria, donde yo estoy ahora, es específicamente, yo soy el que hace las reacciones adversas que las veo con los médicos y enfermeras, las reporto a la red del Instituto de Salud Pública y después te mandan un correo o te llaman y te preguntan si es que la pudiste solucionar o no, o te dicen qué es lo que puedes hacer. Aquí en el hospital está el formulario que se los voy a enseñar, que en urgencias, por ejemplo, o en cualquiera de los servicios clínicos, lo tienen que llenar, particularmente los llena en este caso la enfermera o el enfermero, y se los hace llegar directamente al jefe en este caso al jefe de farmacia, de la farmacia central, que está ahí en el hospital. Y él es el encargado de notificar todas estas, digamos, estos reportes de situaciones que están ocurriendo. Hoy en día existen un montón de reportes que se han dado, por ejemplo, con las vacunas. Y la verdad que existen es una muy buena forma de recopilar información para saber qué es lo que está ocurriendo. Y de esa forma se pueden recopilar datos que eventualmente te permitan tener un poco más de claridad de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué considera la farmacovigilancia? Pues respuestas previas similares, ausencias de otras causas, ¿cierto? Los reportes previos que hay en la literatura, tiempos de inicio luego de la administración, cuándo le ocurrió el evento extraño, ¿cierto? Las características de la reacción, que si es fiebre, si es una diarrea, si es vómito. ¿Qué pasa cuando se retira el fármaco? Se va, sigue, recurrencia con el mismo fármaco y después también se pueden ver si es que en el mismo, en el mismo formulario aparece si es que la reacción llevó a hospitalizar al paciente o puso en riesgo la vida del paciente. Y cosas de ese tipo hacen que se puedan valorar
realmente el cómo están funcionando algunas sustancias y algunas no. Entonces, el objetivo que tiene al fin y al cabo el Instituto de Salud Pública es promover esta notificación de estas sospechas, ¿ok? Por falta de eficiencia, también medicamentos falsificados, pero eso normalmente se ve ya por otros aspectos, errores de medicación que son muy, muy típicos y normalmente lo que uno hace es notificar sospechas que sean priorizar las graves, productos nuevos, ¿cierto? Grupos de pacientes especiales y denuncias de calidad, por ejemplo, cuando uno ve que llega a una formulación que quizás se abre el comprimido y el comprimido se deshace solo. Y eso es netamente un tema tecnológico, eso ya no es un tema de que sea un problema de donde te lo dieron, sino que de manufacturación. Y tú puedes también denunciar todas estas cosas a través de esta red. Por ejemplo, en el hospital, el encargado, el jefe de farmacia, él puede capacitar, en este caso, a las enfermeras, enfermeros del hospital o a los médicos, ¿cierto? Para que puedan ellos mismos hacer el relleno de este formulario que se hace online, que está acá, pero este es el formato papel, pero online es mucho más simple y en particular creo que nadie lo hace, así que se prefiere imprimir esto y se llenan a mano y por ejemplo, van llegando particularmente algunos casos. Este es como el formato papel, ¿ok? Para poder definir una reacción adversa. Y este es, por ejemplo, uno que yo hice el año pasado. Lo hice, fíjense, en marzo del año pasado, donde yo hice acá está la notificación tanto de RAM como para vacunas. Entonces uno acá trata de mantener los datos del paciente, digamos, confidenciales, ¿cierto? Solamente con el root, que se pueden identificar. Y la descripción de la reacción adversa es la siguiente. Paciente se encuentra con tratamiento con metformina 850 y refiere intolerancia gastrointestinal al tomar el medicamento, con dolor de estómago y diarrea siempre que toma la dosis diaria. No ha dejado de tomar el medicamento a pesar del problema de intolerancia. Y esto es un caso súper típico, es muy común. Entonces uno tiene que describir cuál es la reacción adversa, tiene que describir cuál es el medicamento principal, ¿cierto? La dosis, ¿cierto? Que está tomando durante el día y también tiene que describir todo el tiempo, si es que ha tomado medicamentos concomitantes, ¿cierto? Si es que ha suspendido el tratamiento, si es que desapareció el problema una vez que en este caso suspendió, se readministró, etc. Entonces, aquí hay muchas opciones que uno puede poner, algunas otras, algunas situaciones también que aparecen por acá. En el tema, bueno, de esta forma terminamos con reacciones adversas, pero al fin y al cabo nos puede permitir entender un poquito más acerca de qué cosas están sucediendo, ¿cierto? Y qué cosas, la verdad, nos ayuda a entender un poco de cómo ir valorando diferentes tipos de sustancias. Ya, dicho eso, podemos ya comenzar a hablar entonces acerca de interacciones de medicamentos. Yo sé que el tema este puede ser un poco más prolongado quizás de lo que esperarían, pero resulta que las interacciones son súper interesantes desde el momento que nosotros estamos tomando un fármaco y imaginar que concomitantemente vamos a estar tomando otro. O los pacientes que ustedes van a tener cuando estén, por ejemplo, en hospital, van a observar de que tienen unos verdaderos, ¿cierto?, papiros de medicamentos que están tomando a la vez. Entonces lo lógico es generar pautas de administración para que estos puedan ser, para que puedan tener todos su actividad sin estar interaccionando de forma excesiva entre ellos. Entonces existen muchas clasificaciones en donde las que más vamos a analizar son las de tipo farmacocinéticas específicamente, y también les hablo un poquito acerca de interacciones con alcohol, que vale la pena quizás comentarlo, y cómo prevenimos y detectamos alguna interacción. Yo también acá voy a profundizar un poquito algunos consejos rápidos de cómo administrar ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos cardiovasculares, para que ustedes eventualmente cuando estén en atención primaria puedan dar un buen consejo a sus pacientes, al fin y al cabo, al momento de que estén tomando sus tratamientos. Entonces, a modo de definición, ¿cierto? ¿Qué es lo que en este caso sería, por decir así, todo el proceso de interacciones? Que es simplemente una modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro que se está administrando a la misma vez, ¿ok? Entonces nosotros aquí vamos a tener, si se dan cuenta, unas interacciones que pueden ser de aumento o disminución del efecto, o por otro lado, un nuevo efecto, que no deseado. Y eso va de la mano directamente ¿con qué? Con las reacciones adversas que habíamos visto
anteriormente. Entonces, por eso les decía que había mucha relación entre los dos tópicos. Y el tema para que ocurran tanto esto como esto es causa de la variabilidad individual del paciente. Cada paciente es un mundo en este sentido. Cada paciente es un propio, digamos, mundo, y yo creo que todo el mundo lo tiene súper claro. ¿Qué consecuencias puede traer esto en el paciente? Pues de dos tipos. Las desfavorables, ¿cierto? Y las que lo favorecen, porque también nos podemos aprovechar de una interacción. Por ejemplo, la desfavorable es pérdida de eficacia de uno de los fármacos, y eso la verdad que suele ocurrir en algunos casos. Les pongo un ejemplo. No sé si sabían de que conocerán, por ejemplo, el jugo de pomelo o la hierba de San Juan. No es mejor la hierba de San Juan. La hierba de San Juan es una hierbita que se usa, bueno, sobre todo en la zona centro-sur del país. Aquí no veo que la usen mucho, que es reconocida por tener efectos antidepresivos, ¿ok? Y la verdad como ansiolíticos, etcétera. Pero resulta de que también esa hierbita tiene sus estructuras químicas en su composición, tiene un compuesto que se llama hipericina. Y la hipericina interacciona, por ejemplo, con las hormonas de los tratamientos combinados hormonales. ¿Y qué es lo que hace? Las desactiva. Entonces, si por ejemplo una mujer está tomando pastillas, tratamientos combinados hormonales, junto con eso, el anticonceptivo queda totalmente inútil y corre el peligro de quedar embarazada. Y ocurrió eso durante mucho tiempo. Y la verdad que eso es un problema tremendo, porque este tipo de interacciones se fueron descubriendo con el paso de los años. Entonces, la verdad que eso es muy interesante de analizarlo, y la idea es tratar de conocer qué tipo de cosas pueden estar ocurriendo. Y por supuesto, las reacciones adversas son también desfavorables. Entonces aquí ven a los monitos ahí un poco complicados. Y mientras que en las favorables puede aumentar la eficacia. En este caso, si yo estoy administrando dos sustancias o a tres acaso, o cuatro en algunos casos, puede aumentar la eficacia de alguno de ellos o de todos, o solamente de dos, qué sé yo. Y también pueden contrarrestar reacciones adversas o síntomas de intoxicación. Y esto es como muy particular. O sea, por ejemplo, pacientes que están intoxicados con, en este caso, paracetamol, se les suele administrar otro fármaco que se usa para otra cosa, pero se utiliza específicamente porque una de sus vías que tiene es también ayudar a desintoxicar a los pacientes que están con tratamiento, o sea, que están intoxicados con paracetamol, que es la N-acetilcisteína. En el hospital se usa mucho, de hecho. Y la verdad que es aprovecharte un poco de una reacción adversa o un efecto secundario de un fármaco para usarlo para contrarrestar un efecto o una probable intoxicación. Por ejemplo, acá están contentos los cabritos. Pero bueno, mecanismos de acción que puedan existir y que pueden definir un poco cómo están actuando estos tipos de interacciones, vamos a tener particularmente tres tipos, que son los mecanismos farmacéuticos, que son incompatibilidades más de manipulación, si se dan cuenta. O sea, ustedes van a verse a veces en situaciones en las cuales les van a decir, oye, tienes que administrar una dexametasona o una betametasona con un diclofenaco. Y esas dos tú no las puedes administrar en un mismo vial. ¿Por qué? Porque tienen formas diferentes. Uno viene en sal y el otro es más aceitoso. Entonces tienes que administrarlos los dos de forma, si bien los puedes administrar, o sea, en un mismo momento, pero en formas separadas. O sea, exclusivamente uno, esperar unos 10 minutos y exclusivamente el otro, pero no juntos. Y eso ya es un asunto de incompatibilidad físico-química que tienen los fármacos en sí. Y esto es algo que les puede ocurrir mucho. Eventualmente yo les voy a pasar igual después un material para que ustedes tengan una guía, por decir así, de cómo diluir, cómo administrar, cómo solubilizar, cuál es la mejor forma de administrar ciertos fármacos, ¿cierto? Por bolo, goteo. Esto porque ustedes son expertas y expertos en administración, ¿ok? Nadie gana en eso, ¿ok? El médico no gana, el farmacéutico no gana, ustedes son expertos en administración y nadie les puede decir lo contrario, ¿ok? Así que eso métanselo en la cabeza desde hoy hasta el fin de los tiempos, ¿ok? Así que tienen que ser muy precisas y precisos en este tema. Bueno, farmacodinámicas, interacciones que puedan existir a nivel de los receptores, porque ocurren, ¿cierto? Y farmacocinéticas dentro de cualquiera de los cuatro procesos, ¿ok? Ya sea de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y vamos a ir analizando un poquito acerca de cada una de ellas. Pero donde vamos a ver ahora un tema que es bien interesante es a nivel de interacciones farmacodinámicas primero, porque son poquitas, mientras que ya después vamos a profundizar
en las farmacocinéticas. Entonces, en las farmacodinámicas, nosotros, por ejemplo, vamos a tener, y esto es como que lo que lo deja más claro, que vamos a tener un fármaco A que modifica el efecto de B sin alterar su concentración. Y esto se le llama un efecto sinérgico, ¿ok? Donde se aumenta el efecto de uno o de ambos fármacos. Entonces aquí hay un ejemplo como el uso de el ácido acetilsalicílico más paracetamol. Se toma junto y los dos van a aumentar ese efecto, ¿cierto? Que en este caso sería el efecto analgésico, porque el paracetamol es un muy buen analgésico, antipirético, pero no es antiinflamatorio. Mientras que la aspirina o el ácido acetilsalicílico es analgésico antiinflamatorio, ¿cierto? Y a la vez es antipirético, ¿ok? Entonces las tiene todas, ¿no? Pero en menor medida quizás el antipirético. Entonces aquí hay una tablita, que las puse mejor acá, más grande, en donde podemos ver combinaciones muy comunes, ¿ok? Y cuáles son los resultados o el efecto que se puede llegar a producir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, así como una común, eh, por ejemplo, por ejemplo acá, fíjense, bloqueadores del sistema, o sea, depresores del sistema nervioso central, más en este caso otros depresores del sistema central, ¿cierto? Pueden llegar a generar problemas psicomotores, ¿cierto? Mareos, estupor, depresión respiratoria, coma y muerte. Es como mezclar lo mismo, depresores del sistema nervioso central con alcohol, por ejemplo, o con antihistamínicos, o benzodiazepinas más anestésicos generales. Y así, o sea, sustancias que hacen lo mismo, y si tú tomas muchas de ellas, lo más probable es de que vaya a generar algún tipo de problema, ¿cierto? A nivel sistémico, ¿no? Entonces de ahí viene, no sé, les pongo el caso de todas estas intoxicaciones voluntarias que, por ejemplo, estos intentos de suicidio y en algunos casos ya suicidios de algunos famosos, por decir así, todos han mezclado, por ejemplo, antidepresivos, ¿cierto? Depresores del sistema nervioso central, ¿con qué? Con alcohol. Y al fin y al cabo, eso es lo que produce ese tipo de situaciones. Entonces, por otro lado, no sé, tenemos antihipertensivos más fármacos que producen hipotensión. Tiene sentido, ¿cierto? Se va a potenciar el efecto antihipertensivo, o sea, va a generar eso que les comentaba, que es, en este caso, la hipotensión ortostática. Eso quiere decir que el paciente no se puede parar, no se puede levantar, es como que si se marea y como que se sienta, ¿ok? O sea, no puede estar de pie. ¿Bien? Entonces, estos efectos sinérgicos, aditivos, ¿cierto? O de sumación son como lo mismo, ¿ok? Así que quede claro eso. Por otro lado, en las interacciones farmacodinámicas tenemos lo contrario, tenemos las reacciones antagónicas, donde se disminuye el efecto de uno o de más fármacos que interactúan. Y esto ya puede ir de la mano con competiciones que pueden existir entre ellos. ¿Se acuerdan cuando veíamos las curvas, ¿cierto? A nivel de farmacodinámica, esas curvas permiten generar análisis de competición que puedan existir entre unos fármacos u otros. Entonces, la más conocido es el efecto fisiológico, antagonismo fisiológico, donde el fármaco A causa efecto opuesto al que causa B. Entonces, la misma tablita está acá un poco más grande. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá un ejemplos como clásicos. Los anticoagulantes, ¿cierto? Los anticoagulantes que se usan para los pacientes que tienen problemas a la coagulación, van a interaccionar con la vitamina K, porque la vitamina K es procoagulante. Entonces, no puedes darlos juntos porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? El efecto anticoagulante se va a ver totalmente opuesto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con fármacos, los IECA que se llaman, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son antihipertensivos, que los vamos a ver a la vuelta de la pausa docente en cardiovascular, o, por ejemplo, los diuréticos de ASA, esos son unos diuréticos específicos que son muy, muy potentes. Si tú estos los administras con antiinflamatorios no esteroidales, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que los efectos antihipertensivos se ven opuestos, ¿ok? O sea, no va a haber un buen efecto, digamos, de bajar la presión, ¿ok? Así que existen este tipo de situaciones por las cuales hay que tener, ¿cierto?, mucho ojo y ustedes tienen que valorar eventualmente, ahora que están estudiando, ustedes van a tener, o no sé si ya lo tienen, que es una asignatura que se llama Procedimiento de Atención de Enfermería. O sea, bueno, les van a hacer algo que se llaman los PAE, ¿cierto? Los procedimientos de atención de enfermería, donde un paciente te lo van a dar con 10 fármacos y vas a tener que analizar cada uno de ellos y ver qué es lo que pueden estar ocurriendo entre ellos o no. Y la verdad que eso es un trabajo bastante completo, pero a la vez te permite analizar un poco de qué es lo que podría estar ocurriendo.
Y ahí es donde ustedes tienen que también ir viendo si es que quizás el médico le indicó un buen horario de administración de fármaco o no, si es que potencialmente podría interaccionar, y eso es algo que ustedes van a encontrar siempre. Fármacos que interaccionen van a encontrarlos siempre, pero ¿dónde viene la clave acá? La dosis, ¿ok? El aspecto de la dosis dependencia, qué tan alta va a ser la dosis de uno, qué tan alta va a ser la del otro, es la que te va a definir que realmente va a existir una interacción o no. Tú puedes tener a veces más de 2, 3 fármacos que potencialmente podrían interaccionar, pero las dosis en las cuales se encuentran no lo permiten. Y eso es muy común, la verdad, en pacientes crónicos, sobre todo, que están con tratamientos, digamos, prolongados, etc. Hay que tener mucho ojo en eso, ¿ok? Bueno, por otro lado, si terminamos, dejamos de hablar de interacciones, ¿cierto?, farmacodinámicas, ¿cierto? Pasamos directamente a las farmacocinéticas, donde les dije de que podían verse situadas en cualquiera de las 4 fases del proceso farmacocinético, pero estas cosas ustedes ya las analizamos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, a nivel de absorción, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que podían existir problemas a nivel del fármaco o como la zona en la cual se absorbe? Entonces, por ejemplo, fíjense, interacciones a nivel de la absorción. Por ejemplo, un fármaco A modifica el efecto de otro B, alterando su concentración, aumentándola o disminuyéndola. Y eso puede afectar la biodisponibilidad, ¿ok? Aumentándola o disminuyéndola. Y tiene sentido. Entonces, por eso hay algunos tratamientos que tú no los puedes administrar juntos en la mañana. ¿Por qué? Porque quizás se va a ver disminuida, en este caso, su absorción y después su biodisponibilidad, que es el caso, por ejemplo, de la levotiroxina, esta hormona, ¿cierto?, para la tiroides, para el tratamiento del hipotiroidismo. Tú la tienes que administrar solita en la mañana, como media hora, 45 minutos antes de primero comida, porque también interacciona con alimentos, y alejada también de por lo menos media hora de cualquier otro tratamiento, porque probablemente vaya a existir algún tipo de alteración en en este caso, absorción, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales pueden ocurrir este tipo de interacciones a nivel de la absorción? Por modificación del pH, ¿cierto? Quizás aumenta un poco el pH gástrico. Formación de complejos insolubles. Tienen que pensar de que hay algunos fármacos que vienen, atrapan sales, ¿cierto? Atrapan metales, ¿cierto? Como el calcio, el magnesio, el litio, etc. Vaciamiento gástrico se hace un poquito más lento. Alteraciones del tracto gastrointestinal también pueden, en este caso, alterar la absorción de un fármaco en particular, y eso te va a traer algún tipo de problema. Entonces se dan cuenta de que la absorción es súper importante. Yo creo que uno de los procesos, si bien el metabolismo es como lo máximo, porque al fin y al cabo define que el fármaco vaya a modificarse para poder ser eliminado y no quede dando vuelta en tu cuerpo, ¿cierto? La absorción es primordial, porque sin absorción el fármaco no entra al cuerpo, ¿cierto? Así que hay que tener mucho ojo con respecto a este tipo de actividad. Siguiente, las interacciones a nivel de la distribución. Y esto lo habíamos comentado cuando hablamos de distribución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los fármacos, ¿cómo se mueven en el tracto, o sea, en la sangre, ¿cierto? En el plasma, ¿cierto? En el tracto sanguíneo. ¿Cómo se van moviendo? Se desplazan a través de uniones a proteínas. Y proteínas existen muchas. Tenemos la albúmina, tenemos las glicoproteínas ácidas, ¿cierto? Que son proteínas específicas. Hay algunas hormonas, algunos fármacos que tienen proteínas de transporte específicas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Suelen ocurrir competencias entre fármacos por un mismo punto de unión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno al final va a terminar desplazando al otro, ¿cierto? Y al desplazarlo de una forma u otra, va a quedar uno muy libre, y ese va a aumentar la concentración en zonas donde quizás no debería, o no va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Entonces aquí está el dibujito, el mismo de la otra vez, ¿se acuerdan? Que tenemos una proteína, está violeta, ¿cierto? Y el fármaco verde se une y se transporta, se va moviendo por toda la sangre, ¿no? Por toda la circulación sistémica, y eventualmente la libera, y el fármaco cruza la membrana que tiene que cruzar y llega al receptor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si hay un fármaco que tiene mayor afinidad a la proteína que el verde? Se va a unir más, ¿cierto? Y mucho del fármaco verde va a quedar desplazado. Y eso quiere decir de que no va a poder ser transportado, y básicamente al estar tan concentrado va a empezar a pasar a través de membranas, ¿cierto? Y va a tener otro efecto. Entonces la pregunta que yo hago abajo es, ¿el efecto farmacológico aumenta o disminuye? Y eso va a depender de si es que el fármaco, por ejemplo, bueno,
va a depender si es que el fármaco que yo estoy buscando que haga actividad se ve transportado o no. Y si es que quizás requiero que en esa zona esté mucho más libre para que pueda tener efecto y no sea transportado a otras zonas. Entonces, van a haber muchas variables en ese aspecto y hay que tenerlas, por supuesto, en cuenta, ¿no? Bueno, y después tenemos las interacciones a nivel de excreción renal. Las metabólicas las puse después porque es lo más largo. Porque a nivel de excreción renal son netamente más de, si se dan cuenta, aspectos de cambio, ¿cierto? Competencias. Disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la filtración glomerular. Y este tipo de situaciones ocurre normalmente con pacientes que están ya un poco más comprometidos, ¿cierto? A nivel fisiológico. Entonces, mucho ojo ahí. Competencias por el sistema de transporte activo, ¿cierto? Inhibición de secreción tubular, también relacionado con el sistema renal, cambios en el pH de la orina, ¿cierto? Aumento, disminución de la reabsorción tubular. Entonces se dan cuenta, esos tipos de interacción son más relacionados directamente a lo que es la maquinaria, ¿no? Que permite la excreción. Y por último, están las interacciones a nivel del metabolismo. Y aquí es donde queda la pelota. ¿Por qué? Porque resulta de que, ¿se acuerdan que en algún momento yo les hablaba del citocromo P450? Y del citocromo tiene un montón de isoformas, ¿cierto? Varias CIP, pero habíamos hablado de que existían aproximadamente unas 5 o 6 que son las que metabolizan muchos fármacos. Y una en específico, que era la isoforma 3A4, era la que metabolizaba más del 50% de los fármacos. Entonces resulta de que aquí pueden existir interacciones bien interesantes, como ese ejemplo que les di de la hierba de San Juan, por ejemplo, con los tratamientos anticonceptivos, ¿cierto? Entonces estas son las más importantes e intervienen con la actividad del citocromo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar grupos de fármacos que van a permitir la inducción de algunas enzimas específicas, así como vamos a encontrar otros fármacos que van a inhibir la liberación de estas enzimas específicas del citocromo. Y de esa forma van a poder afectar el efecto de otros fármacos en sí con el cual estén siendo administrados concomitantemente, o sea, a la vez. Y eso la verdad que puede llegar a ser un problema. Entonces, fíjense en esta tabla, que de hecho se las puse acá más grandes. Tenemos aquí en esta columna los CIP, tenemos la 1A2, y acá tenemos la 3A4. Fíjense, inductores, todos estos fármacos que están acá, estos son algunos, son inductores de que aparezca esto. O sea, si tú estás tomando un medicamento y a la vez estás tomando alguno de estos, potencialmente estos van a hacer que aumente mucho más la liberación de la enzima que metaboliza medicamentos, ¿ok? Y por otro lado, inhibidores, los listados son gigantes. Estos no se los tienen que aprender de memoria, ¿ok? No hagan tal, nadie se los sabe de memoria. Pero con el paso del tiempo uno va entendiendo ciertos procesos que van ocurriendo. ¿Cuándo llegan a ser un problema? Cuando quizás tienes muchos tratamientos, sobre todo digamos, sistémicos, en particular con antibióticos, esos suelen tener muchos grados de interacción. Entonces, así a modo de forma general, para que les quede claro, por ejemplo, inductores, ustedes los que van a encontrar siempre, la mayoría de los fármacos inductores son casi todos antipilépticos de primera generación, antiguos. Esos son casi todos los que, y también algunos fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Mientras que inhibidores van a encontrar la mayoría de los antivirales y antifúngicos y algunos antibióticos que son inhibidores de algunos de estos tipos de enzimas. Y la verdad que hay que, ahora, una vez que estamos hablando de esto, ya cuando entremos a hablar familia por familia de fármacos, por ejemplo, en cardiovascular, yo les voy a decir, ya, esta familia de fármacos es inhibidora del citocromo 3A4. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se administra con otro y así. Y ahora les voy a explicar cuál es el concepto entre que uno sea inductor y el otro sea inhibidor. ¿Qué es lo que pueden llegar a producir en el cuerpo? Bueno, el fenómeno de inducción, por ejemplo, aumenta la cantidad de enzima, o sea, aumenta la actividad enzimática. Si aumenta la actividad enzimática, ¿qué es lo que va a pasar? El fármaco se va a metabolizar más rápido, ¿cierto? Entonces se va a eliminar de forma más rápida. Y esto puede persistir varios días después de retirar el fármaco. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué interés nos puede dar? Pues puede ser bastante interesante en algunos casos, pero se lo explico con el monito. Entonces, fíjense acá. Tenemos este fármaco, que es el rojo, ¿cierto? Y acá tenemos otro fármaco que también es metabolizado por
la misma enzima, ¿ok? Que este amarillo. Y la enzima del citocromo P450, indiferente de cuál es, de cuál, si es que el CIP2D6, 2C19, qué sé yo, es este violeta. Entonces, de forma normal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Va a llegar tanto el rojo como el amarillo, porque los dos son metabolizados por la misma enzima, y va a generar sus metabolitos. Eso es lo que esperaríamos, ¿no? ¿Cierto? Normalmente. Pero resulta que hay un fármaco, ¿cierto? O hay otro factor que aumenta la síntesis o reduce la degradación de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que el fármaco, al fin y al cabo, va a generar mayor posicionamiento sobre, en este caso, la liberación de la enzima. Si se dan cuenta, aumentó en este caso la enzima en sí. Entonces, al aumentar la concentración de la enzima, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento de la actividad enzimática. Eso quiere decir de que van a aumentar mucho más los metabolitos. O sea, el fármaco de por sí ya no va a estar tan libre, sino que rápidamente va a ser metabolizado y quizás no va a poder tener el efecto que tú estás buscando. ¿Okay? Entonces, eso es algo que normalmente suele valorarse con algunas familias de fármacos específicas. Aquí a continuación les traigo como un caso clínico, que normalmente yo lo suelo preguntar a veces. Por ejemplo, fíjense, un hombre de 66 años recientemente fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar y ha comenzado un tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol. El paciente, que ha estado sufriendo de fibrilación atrial por 4 años, recientemente ha sido tratado con propranolol y warfarina. En este punto, ¿cuál de los siguientes cambios en el régimen terapéutico del paciente debería ser apropiado? Yo en este momento no estoy pidiendo que ustedes se sepan todas estas cosas, solamente quiero que entiendan más o menos cómo es aplicable el concepto de inducción o, al fin y al cabo, digamos, inhibición dentro de lo que es farmacología o clínicamente que les puede pasar a ustedes. Entonces, para ponerse en un punto de vista más terapéutico, por ejemplo, la isoniazida, rifampicina y etambutol son, en este caso, fármacos que en este caso se usan para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, busquémoslo. Isoniazida, rifampicina y etambutol. Entonces, si nos vamos para atrás, tenemos que buscar la isoniazida, rifampicina y etambutol. ¿Y dónde están? Acá está, pues, está la rifampicina, ¿cierto? El etambutol no está por acá. Bueno, pero particularmente está la rifampicina, que ese es como el que me interesa en particular. Y por otro lado tenemos propranolol, que sirve en este caso para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? La presión arterial, y la warfarina, que es un anticoagulante. Entonces, si yo me voy para acá atrás, lo más probable es de que me aparezca alguno de estos también por acá. ¿Dónde está? A ver si me aparece la warfarina por ahí en algún lugar. No sé si alguien la encuentra, se me olvidó ya, pero la warfarina tiene que estar también incluida en alguno de estos grupos porque de una forma u otra también va a estar interaccionando. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que me están preguntando a mí? Yo tengo un paciente que tiene un tratamiento con antituberculosos donde yo sé que hay uno de ellos que es inductor, pero resulta de que de estos fármacos la warfarina se metaboliza justamente por el fármaco que éste induce. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que debería cambiar yo para que el resultado de su tratamiento sea apropiado? Si yo sé que la rifampicina va a estar aumentando la actividad enzimática de la enzima, va a hacer de que la warfarina, al fin y al cabo, se metabolice muy rápido, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener warfarina suficiente para poder, en este caso, actuar. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer entonces? Aumentar la dosis de warfarina. ¿Y por qué? Porque la rifampicina es un potente inductor del sistema P450 hepático y puede aumentar el metabolismo de muchos fármacos, incluidos glucocorticoides, tratamientos anticonceptivos orales, la metadona, bloqueadores y warfarina. Por esto es que la dosis de warfarina debe ser aumentada para mantener las concentraciones apropiadas y el efecto anticoagulante. Acá después viene la justificación de por qué no las otras. La dosis de propranolol debería ser aumentada, no reducida, ya que el metabolismo del fármaco se ve aumentado y todas estas dos son irracionales, esas son puras tonteras. Pero lo que quiero que entiendan acá es básicamente que existe una lógica detrás de por qué en este caso sirve y funciona en este tipo de cambios, ¿ok?
En la primera prueba nosotros no vamos a ver nada de esto, así que no se preocupen. Por eso les decía la otra vez, tienen que estudiar un montón de cosas, pero ahí ya vamos a ir viendo. Bueno, y el fenómeno de inhibición, por otro lado, ¿qué es lo que hace? Disminuye la actividad enzimática. Y esto es un proceso competitivo, entonces el fármaco se va a eliminar de forma más lenta. ¿Por qué? Porque la actividad enzimática ahora se ve reducida. Entonces, ¿se podría modificar la actividad farmacológica? Pues analicémoslo. Tenemos lo mismo, ¿cierto? Dos fármacos, uno rojo y uno amarillo, ¿cierto? Que van a ser afín a esta enzima violeta, ¿no? Que va a generar diferentes metabolitos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Uno de ellos, que en este caso va a ser el amarillo, por ejemplo, va a inhibir la actividad de la enzima, dejando muy poca enzima disponible. Entonces, si se dan cuenta ahora, esa enzima va a tener muy poca capacidad de metabolizar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué consecuencias va a traer eso? De que como hay muy poca enzima para metabolizar, los metabolitos van a ser muy pocos, pero la concentración de los fármacos va a ser mucha, va a estar muy aumentada. ¿Y eso qué fenómenos te puede traer? Toxicidad, por ejemplo. O quizás el efecto que tú estás buscando se potencia. Entonces, eso hay que tenerlo súper en cuenta. Y esto también se lo explico con un caso que también podría ocurrir. Por ejemplo, una mujer de 58 años se ha quejado de moretones y sangrados de nariz. La paciente, diagnosticada con una fibrilación atrial, ha estado tomando warfarina por un año, un anticoagulante, ¿cierto? Una semana antes fue diagnosticada con una neumonía micoplasmal y comenzó una terapia antibiótica. ¿Cuál de los siguientes fármacos, en este caso, puede estar mediando el sangrado de la paciente? Entonces, inmediatamente uno se pone a pensar, ya, si está en este caso tomando warfarina, que es un anticoagulante, y no le está haciendo efecto, probablemente en este caso hay algún tratamiento, ¿cierto?, que puede estar involucrado dentro de todo lo que es el proceso de sangrado. Aquí rápidamente les pongo eritromicina porque los macrólidos, que este es de la familia de los macrólidos, que esto lo vamos a ver al final en la última parte de la asignatura, son agentes de primera línea para infecciones por micoplasma, y los metabolitos de eritromicina inhiben el sistema P450 y pueden aumentar las concentraciones de varios fármacos que son administrados de forma concomitante, incluyendo la warfarina. Por esto el sangrado de la paciente era dado gracias a un aumento de las concentraciones plasmáticas de la warfarina. ¿Ven? Entonces todo tiene un sentido, al fin y al cabo. Mientras que todos los demás no sirven para tratar infecciones por micoplasma. Esta infección que tiene acá es una neumonía, una NAC, que se llama una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad por una micoplasma neumonía. Y la eritromicina, si bien no es el mejor tratamiento, quizás hoy en día la citromicina o la claritromicina es la mejor, pero así más o menos es como va funcionando esto. Pero este tipo de cosas, créanme que ustedes las van a ver cuando estén trabajando. Pero de a poquito, todo esto de a poquito. Esto es demasiado como avanzado, ¿ok? Así que, pero ustedes después tienen que ser capaces de poder solucionar problemas de este tipo. Bueno, si que tienen más dudas a ver, estas cosas ustedes no las van a saber siempre todas, ¿ok? Y eso quiero que quede extremadamente claro. Esta información son cosas que van apareciendo con el paso del tiempo y ustedes siempre tienen que tener acceso a algo que les permita el poder analizar estas cosas. Entonces hay libros que están diseñados exclusivamente para ver interacciones. Así que tampoco es como un tema de que me tengo que aprender. No, nada de eso. Solamente entender el concepto de por qué está ocurriendo, ¿ok? Por qué pasan ciertas cosas. Así que igual es bueno que tengan en mente de que existen este tipo de situaciones. Es por eso que existen algunos manuales. Bueno, ya para ir entrando en la última parte de la clase, que ya nos quedan 20 minutos, si no me equivoco. Profe, ¿Sí? antes que termine, usted habló de TBC. ¿Sí? Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si unos menores de edad han estado en contacto con una persona que ha sido recientemente diagnosticada con TBC? Normalmente a ver. Normalmente, a ver, cuando por ejemplo hay niños que han sido expuestos, por ejemplo, a una persona que ha sido recientemente diagnosticada, a esa persona la tienen que pasar primero por un sinfín de procesos serológicos para ver en qué etapa y estadio de la tuberculosis se encuentra. Entonces, cuando le hacen, por ejemplo, los ensayos serológicos, es para ver cuál es el grado de infección que puede estar generando en su entorno. Entonces, eso es lo primordial, que a esa persona se le haga el ensayo para ver si es que está infectando o no. Y una vez que se valore eso, recién al entorno familiar también se le tiene que generar este tipo de examen. Entonces, Profe, dime. pero ¿y qué
pero ya, si sale positivo porque a esta persona le hicieron la vaciloscopía y ahí nosotros supimos de que estaba teniendo TBC, ahí nosotros lo confirmamos. ¿Ya? Y empezó con el Porque tratamiento profiláctico. sí, la dejamos hospitalizada, primero pensamos que era sospecha de COVID, ¿Ya? pero no era, y le hicimos la vaciloscopía y salió de que era positiva a TBC. Pero ¿Ya? esta persona estuvo en contacto con una persona, una amiga mía, ¿Ya? y tiene menores de edad. Entonces, claro, le iban a hacer todo el proceso arriba en piso, en hospitalización, pero más allá ya como que no sé mucho. Ya, mira. Entonces, ¿qué estaba preguntando? Ya, lo que pasa es lo que te decía, normalmente lo que valoran, por ejemplo, los pacientes que son recientemente diagnosticados, les tienen que hacer la vaciloscopía, ¿cierto? Y las pruebas serológicas para ver en qué grado de infección están. Porque y si está con el tratamiento profiláctico inicial, es probable de que no haya infectado a nadie. ¿Ya? Entonces, en base a eso, van a ver los esquemas y los pulsos de tratamiento, porque estos son por etapas, y después tienen que ver, dependiendo del grado de infección y si es que está aún infectando, van a tener que pasarlo al otro proceso y al núcleo de gente con la que está alrededor, normalmente les van a tener que hacerse el test. En caso de dudas, en todos los CEFAM de nuestra ciudad están los box de tuberculosis, y hay un programa de tuberculosis donde tú te puedes ir a hacer el test de tuberculosis. En caso de, Ya, en caso de cualquier cosa, te mandan a hacer, al fin y al cabo, el tratamiento profiláctico si es que es necesario o no. Entonces, por eso te digo, al principio hay una ventana súper interesante con respecto al proceso de infección o no, y eso va a depender netamente de el grado de exposición y un sinfín de otros procesos. Pero si empezó con el tratamiento profiláctico, es muy poco probable que vaya a tener la infección. Y tiene que pensar ya, igual sí, que tiene que haber inmunocompromiso, porque etcétera. ya, lo que pasa es que ella como que es la nana de mi amiga. Ya, Entonces, y de como que hace 2 semanas empezó a decaer, pérdida de peso. Yo primero igual lo asocié a diabetes tipo 1 porque con la diabetes tipo 1 también sucede eso, una baja de peso bien vista. O sea, entonces dije, ya podría ser diabetes tipo 1 o COVID, pero yo jamás lo asocié así como a TBC hasta que vi la radiografía. pues, Entonces, sí, es complejo, pero al fin y al cabo, si es que ha estado en el entorno muy, muy cercano, lo más probable, lo más lógico es que le hayan dicho en el hospital o donde la hayan hospitalizado, en el hospital puedo suponer que se tiene que hacer las pruebas en este caso de TBC. Y pero, esas hoy en día te las hacen en pero un... se escuchó entrecortado. No, que te digo que si que hubo exposición, lo más lógico es que le manden a hacerse el examen, que es un test que lo hacen en el CEFAM. ¿Y cuánto tiempo se demora si es que se le está haciendo ahí mismo dentro del hospital? Es que eso va a depender del laboratorio que lo haga, honestamente. Puede durar desde un día hasta 48 horas o un poco más en algunos casos. Ah, ya, ¿Ya? ya, Ya, pues ya para ves. ir, ok, para ir terminando un poco, a ver, que creo que me habían pedido el correo y lo mandé privado, no sé por qué. Es que justo que ya vamos como en la última parte y no sé si voy a alcanzar a terminarla, ese es el tema. Ah, chupa ya, de nuevo lo volví a poner. Ahí está, ya. Bueno, para ir rematando ya, porque nos quedan 15 minutos, a ver si es que alcanzamos. Hay interacciones con alcohol y fármaco que es súper importante también que lo tengan en cuenta. El alcohol interacciona básicamente con muchas cosas, ¿ok? Mucha gente le presta poca... Bueno, hoy en día a nadie le importa, en realidad todo el mundo consume alcohol, siendo que está con tratamientos con antibióticos, lo que sea, y después se andan quejando de que las cosas no funcionan, siendo que ellos mismos han sido los culpables. Pero sobre todo, por ejemplo, en pacientes mayores específicamente, suele tener quizás mucho más efecto esto. Pero donde sí hay que tener mucho ojo es, por ejemplo, con los depresores del sistema nervioso, porque se potencia la sedación o los efectos del depresor del sistema nervioso. En el caso de los pacientes diabéticos, puede aumentar el riesgo de hipoglicemia, porque habíamos dicho que el alcohol puede llegar a producir eso, ¿cierto? Y con los antiinflamatorios hay un mayor riesgo de daño hepático y renal, así que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, que no sé, a ver, yo sé que hoy en día todo el mundo consume alcohol y toda la historia, pero tratar de generar ventanas de tiempo donde se pueda hacer de forma responsable.
Y, por supuesto, farmacocinéticamente pueden generar inducción enzimática por consumo crónico, sobre todo en pacientes alcohólicos, ¿cierto? O el famoso efecto disulfiram. Y este efecto disulfiram es el efecto que produce este fármaco, que así se llama disulfiram, valga la redundancia, que se usa para el tratamiento de la deshabituación al alcohol para los pacientes que están en tratamiento por alcoholismo. Y esto va de la mano por todo el proceso de metabolismo que tiene el alcohol al fin y al cabo, porque el etanol de por sí en nuestro cuerpo no se metaboliza primariamente por el citocromo P450, se metaboliza por otro sistema enzimático, ¿okay? Que son unas oxidasas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, que el etanol lo convierte en acetaldehído, y el acetaldehído es uno de los encargados en llegar al sistema nervioso y producir los efectos proinflamatorios, malestar, la resaca, la caña, ¿no? Por decirlo así. Mientras que este aldehído, mientras más rápido se metabolice gracias al aldehído deshidrogenasa ácido acético, ¿okay? Más rápido se va a poder eliminar, porque el ácido acético es muy soluble y se elimina rápidamente. Pero este proceso es lento y el ácido acético es reconocido como una sustancia proinflamatoria. Entonces, esto también está relacionado con producción de dolor de cabeza, etcétera, etcétera, porque quizás todo el acetaldehído que llegó a tu sistema nervioso va a ser transformado a ácido acético. ¿Y qué te va a producir el ácido acético arriba? Inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tratamiento con disulfiram lo que hace es inhibir este proceso y al fin y al cabo acostumbra al cuerpo a de que no exista este proceso, digamos, tan extenso. Entonces, cuando la persona tiene ganas de beber alcohol, lo que va a hacer es forzar al cuerpo a que le esté produciendo el metabolito que está generando todos los malestares y le genera este famoso efecto antabús. Pero esto ya es algo como un poco más específico. De esta forma hay un montón de literatura con respecto a las interacciones de alcohol y medicamentos y sería bastante bueno que lo pudieran ir analizando. Y otro algo para debatir, que yo también lo puse hace algún tiempo atrás, de que el alcohol debería ser considerado un fármaco o una droga, por decir así, de que, porque en base a esto se generan muchos problemas de adicción. Entonces, en algunos países lo habían considerado es como ir a comprar alcohol con receta, pero bueno, ya saben que prácticamente todo el mundo va a estar en desacuerdo. Para prevenir y detener y detectar interacciones, ¿cierto? Hay que conocer los mecanismos de las interacciones. En este caso el historial es muy importante que lo tengan claro. Los niveles plasmáticos de los fármacos, esto particularmente nosotros no lo podemos analizar, ustedes tampoco, pero lo que sí va de la mano acá son las dosificaciones, y eso es importante, ¿ok? Y otros factores importantes como la edad, la polifarmacia, patologías específicas, ¿cierto? Tratamientos crónicos, todos pueden ir de la mano, ¿cierto? Porque siempre, por ejemplo, un paciente con polifarmacia va a tener mayor probabilidad de, en este caso, interaccionar ciertos fármacos, así que mucho ojo con eso. Y esta parte final, que sería como todo lo que son interacciones con alimentos, la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Va a ser a la vuelta de la pausa docente porque esto es más largo, son como 20 diapositivas, entonces no creo que me dé el tiempo. Esto lo voy a ver junto con fluidoterapia a la vuelta de la pausa docente y ya después tendríamos la primera prueba. ¿Alguna consulta que tengan con respecto a esto? Hay muchas cosas de que hablar, es muy interesante, pero hay que darle bastante más tiempo, la verdad. ¿Todo ok? Profe, Sí, dime. por casualidad, ¿usted nos podría igual explicar o al menos ¿De qué? por qué es lo que más se ocupa